Sí, bendiciones a todos. Es el pastor Leonte Paredes Morillo, pastor por la gracia de Dios, que tiene el privilegio y la oportunidad de parte de Dios, de una vez más, de poder compartir un poderoso mensaje directamente de Dios para ustedes. Mensaje que de seguro será de mucha bendición, de mucho provecho para todos cuantos tengan el privilegio y la oportunidad dada por parte de Dios para recibirlo. Amén. Gloria a Dios. Como en otras ocasiones hemos tenido oportunidades, siempre hemos visto que le he puesto a todos los mensajes que traigo de parte de Dios, le he puesto un tema. Hoy no haremos excepción, también hoy tenemos un tema para el mensaje de hoy, y es: no te aproveches de su benignidad y arrepiéntete. No te aproveches de la benignidad de Dios y arrepiéntete. Vamos a entrar inmediatamente en materia, comenzando a leer la palabra de Dios, que se encuentra en el libro de Mateo capítulo 5, en los versículos 43, 44 y 45. Vamos a leer en el nombre de Jesucristo. Dice así: Oísteis que fue dicho, amará a tu prójimo y aborrecerá a tu enemigo. Pero yo os digo, amad vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justo e injusto. Vamos a hacer un hincapié aquí en la parte final de lo que hemos leído, y es donde dice que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justo e injusto. Usted se preguntaría, o más bien nos preguntaríamos, ¿por qué Dios es bueno con el que es malo? Dice la Biblia que Él hace salir su sol sobre justo y malos, y es bueno para con lo injusto y lo justo. O sea, no hace diferencia. Dios es bueno con todo el mundo. Ahora bien, como decíamos, debiéramos preguntarnos el por qué Dios es bueno para con el malo, el por qué Dios es bueno para con el injusto. Amén. Esta mañana, o más bien hace poco, no esta mañana, sino hace poco, en una conversación que tenía con algunas personas allegadas a mí, familiares míos, les decía que la palabra de Dios se explica ella misma se explica. Con la ayuda del Espíritu Santo, la palabra de Dios ella misma se explica. La palabra de Dios no necesita de hombre para explicarse, porque si los hombres no tuvieran la ayuda del Espíritu Santo, o sea, la ayuda de Dios, para poder explicar la palabra, no pudieran hacerlo. De hecho, la misma palabra de Dios dice en el libro de Juan que el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad. O sea, el ente principal, fundamental, el cual se encarga de enseñar y explicar la palabra de Dios, es el Espíritu Santo. De hecho, la misma Biblia también dice en el libro de Primera de Corintios, me parece, donde dice que estas cosas nos fueron reveladas por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Eso está escrito en la palabra de Dios. Amén. Y contando con la ayuda del Espíritu Santo, vamos a poder explicar este tema, que como decíamos, se titula No nos aprovechemos de la benignidad de Dios y arrepintámonos. O sea, no te aproveches de la benignidad de Dios y arrepiéntete. Amén. Dios es bueno para con los justos y los injustos. Dios es bueno para con los malos y los buenos. Dios hace salir su sol sobre justos e injustos. Hace salir su sol sobre malos y buenos. Hace llover sobre justos e injustos y hace llover sobre malos y buenos. Entonces decíamos, ¿por qué? ¿Por qué Dios es bueno para con los malos? Siguiendo el principio de que la palabra de Dios se explica a sí mismo a través del Espíritu Santo, vamos a abrir la Biblia en el libro de Romanos, en Carta a los Romanos, capítulo 2, versículo 4. Ya aquí, desde aquí comenzamos a recibir luz del Espíritu, a recibir lo que es la guianza, la dirección del Espíritu Santo para poder entender la palabra de Dios y de modo tal poderla al mismo tiempo transmitir a ustedes que tienen el privilegio y la oportunidad por la gracia de Dios de escucharnos. Dice así Romanos capítulo 2 versículo 4.
Miren qué dice aquí. Dice, es una pregunta de un contexto que Pablo se hace. Aquellos que acusaban, y Pablo de hecho dice, ustedes acusan diciendo no hagan esto y son los primeros que lo hacen. Pero vamos a tomar este versículo 4 para así tener la luz, que es la palabra de Dios, como dice, lámpara a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces vamos a tomar este versículo en particular donde dice, capítulo 2, versículo 4 de Romanos, donde dice, menospreciáis la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. En otras palabras, es muy claro aquí que cuando Dios es bueno para con el malo, lo único que busca Dios es que el malo cambie, o sea, que se arrepienta, cambie su mente, que tome una dirección diferente, que asuma una conducta diferente a la que está viviendo como malo, o sea, una conducta no buena y agradable delante de Dios. Entonces Dios es bueno para con el malo, con el propósito, con el objetivo de que el malo cambie conducta, de que el malo se arrepienta, amén, de que cambie vía, de que cambie camino, amén, de que siga la dirección justa y no la injusta, la correcta y no la incorrecta, que siga el bien y no el mal. Entonces Dios es bueno para con lo malo, con el propósito y el objetivo de que el malo cambie, de que el malo se arrepienta. Amén. Una parte también en la Biblia que nos aclara aún más esta parte de que Dios es bueno con el objetivo de que haya un arrepentimiento, amén, en aquel que está conduciéndose mal, que no tiene una buena conducta, que no tiene una conducta agradable como Dios requiere. Vamos a encontrar también en el libro de Mateo todavía más luz para que podamos comprender más claro el por qué Dios es bueno para con los malos, el por qué Dios es bueno para con los injustos. Amén. Eso lo vamos a encontrar en el libro de Mateo, capítulo 21. Mateo capítulo 21, lo vamos a encontrar ahí, lo veremos más claro, de modo tal que lo podamos entender mejor y así poder agarrar y aferrarnos a esa palabra de Dios que Dios tiene para con nosotros. Dice así, parábola de los dos hijos. Aquí lo encontramos en Mateo capítulo 21, versículo 28 y 29 en adelante, hasta el 31 leeremos. Capítulo 21, versículo 28, 29, 30 y 31. Dice, ¿pero qué os parece? ¿Pero qué os parece? Un hombre tenía dos hijos y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar a mi viña. Respondiendo él dijo, no quiero, nótese, dice, no quiero. Después arrepentido fue. Dice, no quiero. El padre le dice, ve, hijo mío, a trabajar a mi viña. Le dice, no quiero. O sea, en otra palabra, no voy. Pero luego arrepentido fue. Entonces, aquí encontramos la palabra arrepentimiento. Sabemos que arrepentimiento es un cambio de mente que nos lleva a tomar una nueva y diferente dirección. Amén. Arrepentimiento es que si estamos andando en una dirección incorrecta, el arrepentimiento nos lleva a tomar la dirección correcta a través de lo que es un cambio de mente. Entonces dice, arrepentido fue. Primero había dicho no. Amén. Pero luego arrepentido fue. O sea, hubo un cambio. ¿Qué provocó este cambio? ¿Qué provocó este arrepentimiento? Vamos a ver. Lo provocó, es claro, la benignidad de Dios, porque si entendemos como base, como ya hemos explicado, de que Dios es bueno para con el malo, o sea, para con aquel que hace cosas que a él no le agradan. Y aquí en este contexto vemos que aquí un padre le dice a un hijo, vete, y el hijo le dijo que no. O sea, no fue que el hijo hizo algo correcto diciéndole que no, pero después de este no viene un arrepentimiento. Amén. Entonces, ¿por qué viene el arrepentimiento después de este no? ¿Por qué? Porque el principio de que Dios es bueno para con los malos llevó a este a arrepentirse. Usted dirá, explíqueme esto mejor, pastor. Mire, por ejemplo, aquel padre le dice, vete a mi viña. Él le dice, no voy, ¿no? Él le dice, no voy, pero luego arrepentido fue. Lógico que tenemos que buscar de entenderle por qué después dijo que no, se arrepintió para después luego ir. Amén, tenemos que buscar eso. Sabíamos y habíamos dicho que la benignidad de Dios, o sea, Dios es bueno para con los justos, para con los injustos, para con los malos y para con los buenos. Aquí encontramos
amén, que se trata de un padre. Y si se trata de un padre, esto representa, simboliza a nuestro Padre Celestial, que es Dios. Y sabemos que Dios es bueno. Por lo tanto, si este padre simboliza y representa a Dios, la actitud de este padre, o sea, el comportamiento de este padre hacia su hijo, después de haber dicho que no, era seguir siendo bueno para con su hijo, era seguir tratándolo bien a su hijo, era, o sea, como digo, no cambiar de actitud buena y benigna hacia su hijo. O sea, aquí encontramos un hijo que le dijo no y encontramos un padre que aún el hijo habiéndole dicho que no, él siguió siendo bueno con su hijo. Amén. Entonces, esto del padre seguir siendo bueno con su hijo, llevó el hijo a decir, pero espérate, ¿cómo yo le puedo decir o sea, yo le dije que no a mi padre, pero aún habiéndole dicho que no voy, mi padre continúa a tratarme bien, mi padre continúa a ser bueno conmigo, mi padre continúa a no dejar que me haga falta nada, mi padre continúa a ser responsable conmigo, mi padre no deja que a mí me haga falta nada. Por lo tanto, mi padre comportándose así, no es justo que si mi padre me manda a hacer algo, yo le diga que no. Por lo tanto, me arrepiento, porque aún yo siendo malo, aún yo habiéndole desobedecido, mi padre continúa siendo bueno conmigo. Por lo tanto, no es bueno que yo me comporte así con papá. Debo arrepentirme y debo ir a donde papá me manda, porque papá sigue siendo bueno conmigo. Pero hay otra parte, y es que también acercándose al otro, en el versículo 30, al otro le dice le dice de la misma manera, le dice, acercándose al otro, le dijo de la misma manera, y respondiendo él dijo, sí, Señor, voy. Pero luego no fue. Aquí encontramos, gloria a Dios, otra parte. O sea, tenemos que encontrar otra parte aquí, amén. Yo la he encontrado, de hecho, no me pongo a hablarle a usted de aquí sin antes tener ya la respuesta, amén. La respuesta la sé, pero lógico que si tenemos el Espíritu Santo todo, como dice la palabra de Dios, los hijos de Dios tenemos el Espíritu Santo, es bueno también de que ustedes piensen un poquito, de que ustedes mediten un poquito, a ver cuál es la respuesta del Espíritu a la segunda parte de este hijo que le dice a su padre voy, pero luego no va. Amén. El porqué de esto. Sabíamos que el porqué del primero, el primero dijo no voy, pero luego arrepentido fue. Y sabemos que ese arrepentimiento fue provocado por la benignidad de su padre, que no cambió actitud, que no cambió comportamiento, que no cambió conducta en lo que tiene que ver hacia su hijo. Siguió siendo bueno para con su hijo, aún su hijo le dijo que no, y su hijo meditando en esto, reflexionando en esto, llegó a la conclusión de que no era bueno, de que no era correcto, de que le dijera no a un padre como este, tratándolo bien, no dejando que nada le haga falta. Amén, respondiéndole y siendo siempre bueno en todo lo que el hijo necesitaba. Ahora bien, aquí tenemos el segundo que le dice, sí voy, Señor, Señor voy, pero luego no fue. Entonces hay que encontrar también cuál fue la causa de este cambio. Aquel que dijo que no es un arrepentimiento, este cambio no fue un arrepentimiento, porque aquí encontramos uno que dice, voy, pero luego no fue. O sea, desobedeció también a su padre, como lo hizo el primero, lo único que el primero reflexionó sobre la cuestión que le había dicho, se arrepintió y luego fue. Entonces, el segundo encontramos que desobedece, o sea, el primero se arrepiente porque su padre es bueno para con él. El segundo desobedece, diciendo voy, luego desobedece. ¿El por qué? Simple, este por qué lo vamos a encontrar y lo encontramos en muchos hermanos por el mundo, de que viven una vida, amén, que a Dios no le agrada, de que desobedecen la palabra de Dios, de que no son obedientes a los principios, mandamientos y preceptos de Dios. Lo encontramos por todos los lados, encontramos el porqué, y ese porqué de que muchos desobedecen, de que muchos viven viviendo una vida que no le agradan de Dios, que no le agrada a Dios, aún siendo y llamándose hijos de Dios, viven una vida que a Dios no le agrada. Entonces aquí vemos uno que hizo algo que al padre no le agrada, o sea, desobedeció a su padre. ¿Cuál es la razón que llevó a este hijo a desobedecer a su padre? Lógico, es claro que la razón que llevó a este segundo hijo a desobedecer a su padre es la misma razón que llevó al primer hijo, habiendo dicho no voy, a arrepentirse y luego irse. Entonces, hay muchos que, sabiendo de que Dios es bueno, de que Dios es perdonador, se aprovechan de eso.
Entonces aquí lo que vemos es un hijo que dice, bueno, yo sé que papá siempre es bueno, por lo tanto, si yo le desobedezco, papá va a seguir siendo bueno. Entonces hay muchos que viven una vida no agradable a Dios, que no se comportan como Dios manda, como Dios requiere, como Dios pide, porque entienden de que Dios es bueno. En otra palabra, no, si le desobedezco a Dios, Dios como quiera me ama. Si lo desobedezco a Dios, Dios como quiera va a seguir siendo bueno conmigo. Por lo tanto, le voy a combinar una a Dios y ustedes van a ver que no va a pasar nada porque Dios siempre es bueno. De hecho, la palabra de Dios dice que la misericordia de Jehová, que Jehová es bueno y para siempre su misericordia. Amén. Entonces, esta es la misma causa, la misma causa que llevó a arrepentirse al primer hijo, es la misma causa que llevó al segundo a desobedecer. ¿Cuál es? De que Dios es bueno, de que papá es muy bueno, de que papá siempre me ha tratado bien, de que papá es bueno. No sé si me explico. Papá es bueno, por lo tanto, si yo hago esto, Él me va a perdonar porque Él es bueno. Entonces, habemos, o más bien hay muchos que no, que viven una vida que no le agrada a Dios. Entendiendo esto, saben de que Dios es bueno, de que Dios le ama y dicen, bueno, yo le combino esto a Dios, yo sé que me va a perdonar. Amén. Eso es aprovecharse de la benignidad de Dios. Ahora bien, Dios no es bueno para con nosotros, para que nosotros nos aprovechamos. Dios no es bueno para con nosotros, para que nosotros siendo malos, sigamos siendo malos. No sé si me explico. Dios es bueno para con nosotros, aún siendo malos, para que nosotros siendo malos tomamos la decisión de arrepentirnos. O sea, Dios no busca de que nos aprovechemos. Dios busca de que el malo, siendo malo, se arrepienta. Por eso Dios es bueno, amén, para con el malo, para que el malo, siendo malo, entendiendo que Dios es bueno, no siga siendo malo, sino que deje de ser malo y se arrepienta, cambie camino, cambie conducta, cambie comportamiento. Entonces, esto fue lo que pasó con el segundo. Bueno, papá es bueno, papá me ama, por lo tanto, si yo le hago esto, le desobedezco, no va a pasar nada, él seguirá siendo bueno para conmigo. Sí, pero se nos olvida también que la palabra de Dios dice que Jehová es lento para la ira y grande en misericordia. Esto no quiere decir que la ira de Dios no llegue. Él es lento para la ira, pero no quiere decir que la ira no llegue. La ira de Dios tarde o temprano, si no cambiamos actitud, si no cambiamos conducta negativa a positiva, la ira de Dios va a llegar. Amén. Que Dios sea bueno no quiere decir que Dios no sea ira. Dice que Él es lento para la ira. O sea, es lento, por lo tanto quiere decir que Él llega a irarse en un cierto momento. Entonces, Dios es bueno para con el malo, para que el malo se arrepienta, como hizo el primero. El primero dijo, no voy, pero luego arrepentido fue. No voy, pero Dios mío, mira que aunque no voy, papá continúa a tratarme bien, mi padre continúa a ser bueno conmigo, por lo tanto no es bueno que yo tenga esa actitud de desobediencia y siga comportándome así con papá. Cuando papá es bueno conmigo, aún yo soy malo. Entonces esto fue lo que llevó al otro a desobedecer, o sea, decirle no, a decir voy, pero luego no fue voy. Voy, pero no voy, porque en tanto Él es bueno para conmigo y no me va a pasar nada. Y hoy en día muchos vivimos engañados con esta actitud de que porque Dios es bueno no va a pasar nada, de que porque Dios es bueno me va a perdonar, Él me ama y no va a pasar nada. No, ahí estamos siendo, si nos comportamos así, ahí estamos siendo engañados por el diablo, porque Dios no es bueno para con el malo, para que el malo siga siendo malo. Dios es bueno para con el malo, para que el malo se arrepienta. Por eso habíamos dicho en Romanos capítulo 2, versículo 4, y repetimos de nuevo y lo volvemos a leer. Mire lo que dice aquí, como lo dice claro, lo vuelvo a repetir, porque es muy importante esto. No, Dios me ama y yo sé que me va a perdonar y seguimos pecando porque yo sé que me va a perdonar porque Él es bueno. Pero dice que es lento para la ira, o sea, puede llegar a irarse. Amén. No quiere decir que no sea ira, puede llegar a irarse. Por lo tanto, es bueno que entendamos que ese comportamiento, esa conducta de Dios, de benignidad hacia nosotros, cuando nosotros estamos mal, lo que busca es en nosotros que nosotros nos arrepintamos. Entonces, nos arrepentimos. Miren lo que dice aquí, 2:4. O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad,
ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Cuando nos estamos comportando mal y Dios sigue siendo bueno con nosotros, lo que busca es que nos arrepintamos o nos arrepentimos del mal que estamos haciendo, de que cambiemos la vía equivocada, el camino equivocado por el cual estamos yendo. Amén. De que dejemos de hacer lo malo y pasemos a hacer lo bueno. Por eso Dios es bueno para con nosotros, aun cuando nosotros nos comportamos mal, con el objetivo y con el propósito de que nosotros cambiemos, de que nosotros haya un arrepentimiento. De hecho, le decía, como bien claro lo muestra la palabra de Dios bajo la explicación y guía del Espíritu Santo, que el primer hijo dijo, no voy, pero luego arrepentido fue, o sea, no voy, pero arrepentido fue. ¿Qué lo llevó a arrepentimiento? Dijo, wow, me trata muy bien, es demasiado bueno para conmigo. Mira, le desobedecí, pero no me deja faltar mi pan. Le desobedecí, pero sigue siendo bueno para conmigo. Por lo tanto, no es bueno que yo le pague mal desobedeciéndole. Me arrepiento y dejo esa actitud y ahora asumo la actitud de obedecerle. El otro, entendiendo también de que su padre era bueno, dijo, bueno, él como quiera le puedo decir que voy, pero también puedo no ir. Amén, puedo desobedecerle porque en tanto él seguirá siendo bueno. No, su benignidad nos guía al arrepentimiento, eso dice. Entonces ya entendimos el por qué Dios es bueno para con el malo. Dios es bueno para con el malo, para que deje de ser malo, arrepintiéndose y comience a ser bueno. Dios es bueno para con el injusto, para que deje de ser injusto, arrepintiéndose y comience a comportarse de manera justa. Amén. Entonces, como decía hoy, muchos viven engañados. Dios me ama y si se la combino, yo sé que me va a perdonar. Es verdad que Dios perdona. Ahora bien, es verdad que también corrige, porque la palabra de Dios dice que padre es que a sus hijos no lo corriges. Y dice la palabra de Dios que si no le corrige a sus hijos, entonces ya no soy hijo, sino bastardo. Amén. Entonces la corrección, cuando nosotros nos comportamos mal, llega simplemente para Dios decir, no, miren que ustedes son mis hijos y como hijo tengo que corregirle. Por lo tanto, no nos dejemos engañar del diablo, ni nos dejemos engañar por aquellos o por aquellas que dicen, no hay problema, Dios te perdona. Sí, Dios te perdona. Ahora bien, no tome eso como una excusa, o sea, no tome la benignidad de Dios como una excusa para seguir haciendo lo malo, entendiendo de que Él te perdona después que Él lo hace. Bueno, mis hermanos, amados y amigos, les digo ya para concluir, amén, no se aprovechen de la benignidad de Dios si están yendo de manera equivocada, si están teniendo no conducta correcta ni justa, no se aprovechen de la benignidad de Dios y entiendan que Dios sigue siendo bueno para con nosotros, aun cuando nos comportamos mal, con el objetivo, con el propósito y con la intención buena y santa de que nos arrepintamos, de que asumamos una actitud de arrepentimiento. Lo dejamos hasta aquí y Dios me le bendiga a todos. Después luego, si Dios lo permite, en otros días o en otro día tendremos la oportunidad de estar una vez más con ustedes. Entonces lo dejamos hasta aquí. Le habló el pastor León T. Paredes Morillo. Recuérdense, pastor por la gracia de Dios, porque si no hubiese sido por la gracia de Dios, de hecho aquí no estuviera, ni mucho menos fuera pastor, porque la palabra de Dios dice, por la gracia de Dios soy lo que soy. Dios me le bendiga, amados.